ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. Atendiendo a sus mensajes, paso ahora a hablar del tema de la seguridad pública, preocupación central de las y los mexicanos, tarea a la que el Estado mexicano está obligado a hacer frente de una manera integral y coordinada. Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo, empatía con él y sus problemas. El problema es que hay dos realidades, o más bien una sola realidad y una narrativa que pretende difundir una falsa realidad, la de algunos políticos, la de algunos académicos. El problema es que otra es la realidad del pueblo y para entenderla hay que caminar con él, escucharlo y atenderlo. Durante 3 años han repetido que la inseguridad se está agravando, que no funciona la estrategia de pacificación basada, hay que decirlo, en anteponer el respeto a los derechos humanos y detener la llamada guerra contra la delincuencia organizada, que provocó tanto sufrimiento al pueblo. Igual, durante 3 años han repetido que vivimos una crisis desbordada de los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada. Las cifras los desmienten y como los desmienten, entonces dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada. Es interesante ver cómo cuando las cifras no cuadran con su realidad, simplemente las ignoran o descalifican. Pero la realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable solo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales. Su narrativa es simple: el país está desintegrándose, la violencia está implacable, agravándose en comparación con el pasado. El Ejército y la Guardia Nacional se la pasan violando derechos humanos y como la CNDH no secunda esta narrativa, luego entonces la CNDH es un instrumento del gobierno y no sirve para nada. El problema para quienes esto dicen es que no es la realidad, al menos no la que quisieran para tener dividendos, y sucede que los índices de violencia están bajando y también las violaciones a derechos humanos. Las quejas son notoriamente menores ahora que en los 2 sexenios anteriores, con una diferencia que mientras antes los expedientes se archivaban, hoy se hacen recomendaciones, incluso de esas quejas ignoradas por años, y se trabaja con las autoridades en la reparación del daño y sobre todo en acciones que aseguren la no repetición. Ejemplifico, evocando uno de los factores que valoramos, hablo de la información con que cuenta la propia CNDH, que permite comparar la actuación tanto del Ejército como de la Guardia Nacional con respecto a lo que pasaba en la anterior administración y con respecto a la Policía Federal en comparación con la Guardia, lo que nos permite también medir el riesgo de violaciones de derechos humanos a que estaríamos expuestos. Los datos son los siguientes. En 2008, Sedena fue la primera autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja de la CNDH y la policía la cuarta. En 2012, la Sedena fue la segunda autoridad
más frecuentemente señalada en expedientes de queja, y la sexta fue la Policía Federal, la PF. En 2014, la Sedena pasó a ser la tercera autoridad más señalada y la PF la cuarta. Para 2017, la Policía Federal fue la quinta autoridad más señalada en expedientes de queja y Sedena pasó a ser la séptima. Ahora bien, en 2020, la Sedena seguía como la séptima autoridad más señalada en expedientes de queja y la Guardia fue la octava. En 2021, la Guardia pasó a ser la sexta autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja y Sedena se mantenía como la séptima ya por 6 años consecutivas. De lo que se desprende que por el número de expedientes de queja es evidente que la actuación de la Guardia Nacional arroja menos hechos violatorios de derechos humanos que su antecesora, la Policía Federal. Adicional a lo anterior, hay que señalar que en enero de 2022, la Guardia pasó a ser la séptima autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja y Sedena la octava. Y el 31 de octubre de este año, la Guardia pasó a ser el octavo y Sedena la onceava. Es decir, que del mes de diciembre de 2021 a la fecha, tanto la Guardia Nacional como Sedena han dejado de aparecer entre las 5 autoridades más señaladas en expedientes de queja. Y si bien la Guardia se mantiene dentro de las 10, Sedena ya no está dentro de esas 10, es decir, que la tendencia ha sido a la baja en ambos casos a lo largo del presente año. Pero además sostengo, en lo que va de mi gestión, hemos emitido 12 recomendaciones a la Guardia Nacional y 10 a la Sedena, algo que antes no se hacía, por hechos del pasado y por hechos del presente. Y lo más importante, estamos avanzando en su cumplimiento. Paso ahora a hablar del trabajo que hacemos para abordar la sensible problemática de la migración. Solo para darnos una idea del esfuerzo que desplegamos en atención de las personas migrantes, mientras en el periodo 2014 a 2017, los 3 primeros años de la administración pasada, se emitieron 15 recomendaciones en materia de violaciones a derechos humanos en perjuicio de personas en movilidad. Para el periodo 2019 y 2022, los primeros 3 años de mi administración, el número de recomendaciones subió a 40, lo que significa un seguimiento más puntual a la integración de los expedientes de queja. Para el periodo 2014-2017, la CNDH atendió a 310,153 personas. En el periodo 2019 a 2022, esta cifra aumentó a 357,986. Los primeros 3 años de la administración pasada se hicieron 38,000 gestiones, mientras que en los primeros 3 años de esta administración se han realizado 68,488 gestiones a favor de personas migrantes. En su mayoría, dichas diligencias han tenido como finalidad que se proporcione atención médica y psicológica, información sobre su situación jurídica migratoria, derecho al debido proceso migratorio, alimentación, enseres básicos de limpieza y aseo personal, colchonetas limpias, acceso a comunicaciones telefónicas,
ampliación de declaración ante el Instituto Nacional de Migración, inventario de bienes, supervisión de trámites de repatriación y acceso a mecanismos de denuncia ante las autoridades competentes. De 2014 a 2017 se emitieron 168 medidas cautelares en favor de personas o grupos de personas migrantes. Este número llegó a 229 para los primeros 3 años de mi administración. Además de eso, la CNDH publicó un informe sobre las tendencias de tráfico y secuestro en perjuicio de migrantes para el periodo 2011-2020, señalando la importancia de generar políticas y legislación en la materia para avanzar en los compromisos del Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular, y derivado de ello, el Consejo Consultivo de Política Migratoria formó el grupo de trabajo sobre tráfico de migrantes, en el que participan no solo la Secretaría de Gobernación, sino también Relaciones Exteriores, Comar, organismos internacionales y organismos de la sociedad civil mexicana. Como parte del informe, la CNDH realizó por primera vez en la historia del país una encuesta en las 48 estaciones migratorias sobre condiciones de las personas que viajan de manera irregular. Para analizar la situación del programa Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como MPP, que obligaba a personas no mexicanas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México la resolución de sus procedimientos, la CNDH integró un informe en el que señaló las violaciones a derechos humanos que se daban con su implementación, y el MPP fue suspendido. Publicamos también un informe sobre las caravanas de solicitantes de refugio que iniciaron en 2021, en el que se desarrolló un protocolo de atención a situaciones de crisis humanitarias, subrayando la importancia de la coordinación interinstitucional y el análisis de contexto para apoyar de manera eficaz a personas en movilidad, solicitantes de refugio y refugiadas. Hablemos ahora del trabajo de la CNDH en defensa de los derechos de personas periodistas y comunicadoras, sobre lo que igualmente se ha dicho que no hacemos nada. En primer término, decir que como parte que somos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas en las mesas de trabajo que se llevan a cabo, nos hemos pronunciado siempre en favor de implementar y operar las medidas de protección, privilegiando se nos gestione, obtenga y conserve la máxima protección que impacte favorablemente en la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A través de la Dirección General de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, realizamos un monitoreo permanente de medios de comunicación para detectar, registrar y, en su caso, investigar hechos que se hacen públicos y que pueden constituir violaciones a los derechos humanos de periodistas, comunicadoras y comunicadoras, así como de defensoras y defensores civiles. Desde el inicio de mi gestión y hasta el 31 de octubre de este año, registramos 172 expedientes, de los cuales 127 están concluidos. Contamos con el sistema de alerta para trabajar en colaboración con las comisiones estatales de derechos humanos en la protección oportuna a periodistas, y desde el inicio de mi gestión se han emitido 383 alertas.
Asimismo, mientras en el periodo 2014-2017 se emitieron 3 recomendaciones ordinarias referentes a esta problemática, en los primeros 3 años de mi administración llevamos 5. Hay más acciones, pero por respeto a nuestro tiempo, ofrezco que aquellos señalamientos o preguntas que pudieron quedarse sin respuesta, lo haré por escrito. Es de destacar que la CNDH forma parte activa del grupo de trabajo para el fortalecimiento del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se ha participado también activamente en las reuniones convocadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tienen la finalidad de impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En mayo de 2022 se publicó el diagnóstico sobre los alcances y retos del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la necesidad de una política de Estado para la protección de las personas defensoras y periodistas. Y también en el mes de mayo emitimos la Recomendación General 47/2022 sobre el caso Pegasus, que integró denuncias y quejas no atendidas que databan de 2015 y 2016. Me refiero brevemente al reclamo que me hizo muy ligeramente que desaparecí el Províctima, lamentando que no se haya escuchado mi mensaje inicial, donde justamente di cuenta de no solo algunas acciones que lleva a cabo este programa, que solo no desaparecí, sino que fortalecí. Aclaro, es absolutamente falso que hayamos emitido una recomendación contra el INE por hechos acaecidos en 1952. Emitimos una recomendación general, y esto lo recalco, a que un instrumento muy serio, totalmente documentado, impecable jurídicamente, que implica reformas de Estado que abarcan, sí, el derecho a la democracia, pero también sobre la política de seguridad pública, sobre modificaciones legislativas, en fin, una auténtica transformación nacional. Respecto al caso de la víctima, que en efecto fue golpeada por el oficial mayor de la CNDH, fue algo vergonzoso. Decirle que no solamente actué de inmediato frente al lamentable hecho, que ameritaba el despido inmediato de la persona, y no solo eso, sino que acordamos la reparación de la víctima, algo sin precedentes. Lamento mucho que no se escuche y no se informen adecuadamente. Si atendieron mi mensaje inicial, podrán ustedes constatar que eso es lo que está haciendo la CNDH y que no solamente está cumpliendo con su mandato constitucional cabalmente, sino con los principios de París. Senadoras, senadores, vine a entablar un diálogo, a rendirle cuentas al pueblo, no a responder calumnias ni ofensas, porque no lo merece este elevado recinto al que respeto, y porque si hay delitos o infracciones que denunciar sobre mi actuación o la de alguna o alguno de mis colaboradores, espero que interpongan las acciones ante las autoridades que corresponden. La CNDH está ausente, sí, lo reconozco, de los grupos de interés. Su único compromiso y su única cercanía es con las víctimas. Ellas tienen la palabra. Finalmente, es mi convicción
que la legitimidad me la da el pueblo. A él me debo por el trabajo, también a su juicio me atengo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.